Hola, buenas noches. Voy a dar un ejemplo sobre los dos tipos de argumentos que se lleva a cabo en un juicio. Uno es argumento inicial y otro es argumento de cierre. En esos dos conceptos voy a explicar dos subconceptos, que sería la versión oral y la versión no verbal. En la versión oral, como litigante, como abogado o litigante o defensor, como quieran llamarlo, sería estar, al momento de estar en el juicio, ¿verdad? Saber dirigir, hablar con el juez y saber dirigirse ante el juez. Cómo es dirigirse ante el juez y cómo hablar ante el juez. ¿Qué argumentaciones daría? Y en la versión no verbal sería qué posturas tener ante un juez, o estar ante el tribunal como profesionista, como litigante, abogado o defensor, estaría ahí. ¿Cómo sería la acción en la que estaría el, el abogado? Bueno, en este caso lo voy a explicar o dar el ejemplo por la vía civil. Y este ejemplo sería una demanda de incumplimiento de arrendamiento de un local comercial. Sería como a mí se me hizo fácil explicar que como litigante, un ejemplo pues yo, defender a la parte demandada, que mi cliente sería la parte demandada, que el dueño del local, que la parte actora, está demandando a mi cliente por incumplimiento del contrato que firmaron, que acordaron ellos a firmar. Bueno, en eso, en el argumento inicial de la defensa, la versión oral, yo le explicaría ante el juez y, y sería, pues ya cuando está ahí uno, presentar, o sea, ya cuando está, que empieza el proceso, presentarse eh, el litigante, el nombre de tal, o sea, obviamente presentando, y el nombre del cliente que también que tiene que estar ahí. Que está siendo acusado, como les había dicho, de incumplimiento de arrendamiento de un local, ¿verdad? En ese caso, la parte actora, la parte contraria, está alegando de que no está cumpliendo con el contrato, como les había dicho, y que no ha pagado la renta local que la locación está en peores condiciones, como se estipula, pero sin embargo, en la defensa, ellos alegan eso, pero en la defensa se tiene que argumentar que mi cliente se ha cumplido con todas las obligaciones contractuales, cualquier violación de contrato, ya cualquier violación de contrato ya está fuera de circunstancias. Eso sería en la versión oral. Y en la versión no verbal, pues ya sería para el argumento inicial y el litigante debe de tener una postura erguida, confiada con los hombros hacia atrás y la cabeza hacia en alto. Nada que estar así. Y un tono de voz que debe ser claro y oyente para el juez y pues para algunas personas que están ahí en la audiencia. Una voz fuerte, pero no de tono agresivo, ¿verdad? Y pues usar las manos para saber expresarse, o sea, al momento de estar en el juicio y moverlas para enfatizar con tus palabras, con lo que estás diciendo, que se entienda con lo que estás diciendo, que si va a ser un movimiento de mano, que se entienda. Y hacer contacto visual con el juez, siempre, y los miembros de, pues ya los que están ahí en el juzgado, y establecer una conexión para demostrar que estás seguro de lo que estás diciendo. Y en el argumento de cierre, yo explicaría que en la versión oral, en resumen, espero haber demostrado que mi cliente ha cumplido con sus obligaciones contractuales en el contrato de arrendamiento de este local comercial. Si bien puede haber sido
algunos retrasos de pago de renta. Esto se debió a circunstancias imprevistas como una crisis financiera en el negocio, o también además cualquier problema con la condición local se debió pues a factores externos, pues ya sean cuestiones climáticas como una inundación que causó daños a la propiedad, y por lo tanto solicitamos que desestimen las acusaciones del incumplimiento de contrato contra mi cliente, que se toman medidas justas y razonables en este caso. Bueno, esa sería una argumentación ya de cierre en la versión oral. Y en la versión no verbal, yo daría este ejemplo que para el argumento de cierre debes de mantener una postura pues relajada, pues segura, con los brazos sueltos y a los costados del cuerpo. Debe hablar con un tono de voz calmado pero firme y claro, y usar gestos sutiles para enfatizar tus palabras, y haz contacto visual con el juez, como siempre, y los miembros del tribunal para demostrar que estás confiando en la inocencia de tu cliente. Pues yo eso pues se me hizo interesante dar este ejemplo.